El agua es un compuesto determinante para nuestra existencia. Sin ella podríamos sobrevivir escasamente 3 días. Es un derecho humano fundamental. Entre un 60 y un 70% de nuestro peso corporal es agua. Ella ha hecho posible el crecimiento de cada alimento que hemos ingerido y en alguno de ellos representa hasta el 90% de su peso. En este video describimos aspectos de relevancia del agua que te harán más consciente del papel que desempeña para nuestro cuerpo, alimentación, salud y existencia. Una teoría sostiene que la vida en nuestro planeta se originó gracias al agua. Las evidencias experimentales que se tienen actualmente plantean que está presente en la Tierra desde hace unos 3.800 millones de años, pero aún no se tiene claro el cómo llegó. Nuestro planeta está ubicado a la distancia justa del Sol para que exista agua líquida. Un poco más lejos y se congelaría, un poco más cerca y la temperatura sería lo suficientemente elevada para estar en riesgo de un efecto invernadero intenso. Aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero solo representa una parte de 1000 del volumen del planeta. Esta imagen muestra lo que pasaría si toda el agua de la Tierra, incluyendo océanos y mares, hasta cubiertas de hielo, lagos y vapor atmosférico, fuera retirada de la superficie y reunida en una sola esfera. El ser humano no puede beber agua salada, puesto que ésta paradójicamente le causaría deshidratación. Un 97,5% del agua del mundo es salada y solo el 2,5% es dulce. De esta solo se puede acceder fácilmente a un 0,3% para ser usada. El resto está congelada o son aguas subterráneas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, América Latina tiene el volumen de agua dulce per cápita más alto, unos 22.929 metros cúbicos por persona al año. Casi un 300% más alto que el promedio mundial. Aún así, hasta 150 millones de personas o aproximadamente una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe vive en áreas con escasez de agua y más de 400 millones carecen de saneamiento seguro. Aproximadamente el 70% del agua dulce que se extrae a nivel mundial se usa en la agricultura. Un 20% se usa con fines industriales y un 10% se destina para uso doméstico. La clave para entender el comportamiento químico del agua es su estructura molecular. Una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno unidos en forma covalente a uno de oxígeno. Es altamente polar. De forma sencilla, esto quiere decir que tiene un polo positivo y otro negativo, como los imanes. No es lineal, generalmente su estructura es angular y toma formas tridimensionales. Su característica de ser un dipolo eléctrico potente le permite crear puentes de hidrógeno estables con otras moléculas de agua y con otras moléculas diferentes pero que son de naturaleza polar también. Cuando las moléculas de agua se atraen unas a otras, se unen y forman gotas por el efecto de la gravedad de la Tierra. Sin este efecto, una gota de agua tendría forma redonda. El puente de hidrógeno no es un enlace químico propiamente dicho, sino una atracción electrostática que permite crear estructuras tridimensionales estables en el hielo y en el agua líquida.
Las temperaturas bajas favorecen la formación de puentes de hidrógeno, mientras que las altas los destruyen. En el hielo, el 100% de las moléculas de agua han establecido puentes de hidrógeno, mientras que en el vapor de agua este porcentaje es cero. Es interesante que la función biológica en nuestro cuerpo se efectúa alrededor de los 37 grados centígrados y a esa temperatura se produce entre un 35 a 45% de los puentes de hidrógeno, por lo que debe existir alguna relación entre la estructura del agua en este punto y la facilidad para que se lleven a cabo las reacciones que sustentan la vida. Las propiedades del agua son muy peculiares y están vinculadas a su estructura química, en especial a los puentes de hidrógeno que se establecen entre las moléculas. Una propiedad relevante es su capacidad como disolvente. Un solvente es una sustancia en la que cantidades más pequeñas de otras sustancias pueden ser disueltas. A estos otros compuestos se les llama solutos. La forma en la que el agua se comporta en este sentido ha provocado que se le llame solvente universal. Esta propiedad del agua se debe a su elevada constante dieléctrica, que por definición es una medida de la tendencia del disolvente a oponerse a las fuerzas electrostáticas de atracción entre iones con carga opuesta, es decir, que facilita al agua su acción disolvente al debilitar las uniones iónicas entre las sales como el cloruro sódico o sal común. La disolución se efectúa cuando la concentración del agua es muy superior a la del soluto. Cuando esta es baja, los solutos solo se hidratan y forman fluidos muy viscosos o incluso geles. Algunas personas sostienen que llamar al agua solvente universal es engañoso, puesto que puede disolver iones y otras moléculas polares, tales como azúcares y sales, pero no lo hace con moléculas no polares, como los aceites, que carecen de cargas parciales negativas o positivas, por lo que no son atraídas por las moléculas de agua y quedan separados cuando se agregan al agua. Otra propiedad del agua es su valor de pH en estado puro, el cual es neutro. El pH es una medida que indica la acidez o la alcalinidad de un compuesto y se define como la concentración de iones de hidrógeno. La escala del pH es logarítmica con valores de 0 a 14. Un valor de pH de 7 es neutro, lo que significa que la sustancia o solución no es ácida ni alcalina. Un valor de pH menor a 7 significa que es más ácida y un valor de pH de más de 7 significa que es más alcalina. La mayoría de las normativas establecen que el valor aceptado de pH en el agua para consumo humano debe estar entre 6 y 8.5. También es una propiedad del agua su capacidad de existir en uno de los 3 estados físicos conocidos: líquido, sólido o hielo y gas o vapor, propiedad que es exclusiva del agua en nuestro planeta a las temperaturas encontradas normalmente en la Tierra. Esto está en función de la cantidad e intensidad de puentes de hidrógeno que contenga. Estos estados dependen exclusivamente de la temperatura a una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio, por lo que a 0 grados centígrados se presenta como hielo y a 100 grados centígrados como vapor. A una presión de 4,58 milímetros de mercurio y 0.0099 grados centígrados, se considera que en el agua los 3 estados se encuentran conjuntamente en equilibrio. A este punto se le llama punto triple. El comportamiento del agua en sus 3 estados físicos es determinante para obtener alimentos deshidratados de alta calidad. Además, en la rehidratación y congelamiento de alimentos, el comportamiento del agua
tanto en su forma líquida como en el hielo, es determinante para evitar posibles daños. La densidad del agua es otra de sus propiedades peculiares. Cuando el agua se enfría y congela, su densidad disminuye y el volumen aumenta. Esta es la razón por la que el hielo flota en el agua. El hecho de que el hielo flote sobre el agua líquida permite que haya vida marina debajo de placas gigantes de hielo. El agua tiene un elevado índice de calor específico, lo que significa que puede absorber mucho calor antes de empezar a calentarse. Por ello, el agua puede minimizar los cambios en la temperatura. En condiciones normales, 1 kilogramo de agua necesita 1 kilocaloría para que su temperatura suba 1 grado centígrado. La capacidad calorífica o índice de calor específico del agua es unas 5 veces mayor que la de la arena. Esto provoca que una vez que se mete el sol, la tierra se enfríe más rápido que el mar y el agua que se enfría más lentamente pueda liberar calor a la tierra cercana durante la noche. Así como se necesita mucho calor para elevar la temperatura del agua líquida, también se necesita una gran cantidad de calor para evaporar una cierta cantidad de agua, ya que los puentes de hidrógeno deben romperse para liberar las moléculas en forma de gas. Esto implica que el agua tiene un alto calor de vaporización, que es la cantidad de energía necesaria para transformar 1 gramo de una sustancia líquida en gas a temperatura constante. También es una propiedad del agua su elevada tensión superficial. Esto se refiere a que forma una película elástica, producto de que las moléculas de agua que están en contacto con el aire se comportan de una manera muy distinta de las que no lo están. Las moléculas internas interactúan homogéneamente. Aquellas en contacto con el aire solo tienden puentes de hidrógeno hacia el interior, hacia el agua. La tensión superficial hace que el agua forme pequeñas gotas esféricas y le permite soportar pequeños objetos, como un pedazo de papel o una aguja, si se colocan con cuidado en su superficie. En muchas ocasiones a este vital líquido incoloro, inodoro e insípido no se le considera un nutriente, porque no sufre cambios químicos durante su aprovechamiento biológico, pero es un hecho que sin ella no pueden llevarse a cabo las innumerables transformaciones bioquímicas propias de las células. Tanto las células animales como las vegetales, así como los microorganismos, solo pueden desarrollarse si encuentran las condiciones adecuadas en un medio en el que el contenido de agua es fundamental. Es frecuente que se afirme que el agua sí es un verdadero nutriente, un macronutriente que debe formar parte de la dieta humana en cantidades mucho mayores que las de cualquier otro. En los alimentos, el agua se encuentra hasta en un 96 a 97% del peso, como es el caso de algunas frutas, en las que es un factor fundamental de la frescura. Inclusive en muchos alimentos deshidratados que en apariencia son totalmente secos, contienen un 10 a 12% de agua. Solo la sal común y el azúcar de mesa no contienen agua. El término contenido de agua de un alimento se refiere en general a toda el agua de manera global, pero solo una porción de ella está disponible y su disponibilidad está determinada por la medida de un parámetro llamado actividad de agua. El agua disponible es la que facilita las funciones metabólicas de los microorganismos y por tanto su crecimiento. Por mucho, el enemigo a vencer son los diversos microorganismos,
hongos, levaduras y bacterias, los cuales son controlados si se les restringe el agua, o sea, se disminuye la actividad de agua, para evitar de esa forma su crecimiento, lo que se logra con procesos como concentración, deshidratación, congelamiento, liofilización, salado y azucarado, estos dos últimos por aumento de la presión osmótica. Es innegable la importancia del agua en la conservación de la calidad de los alimentos. Nuestras células son bolsitas de agua salada envueltas por una membrana que contienen varias moléculas y que además están rodeadas por agua. En nuestro cuerpo, el agua es la sustancia química individual más abundante y el porcentaje presente en él varía en función de factores como la edad o el sexo. Los recién nacidos tienen entre un 70 y 80% de agua. A partir de un año baja a entre el 60 y el 70%. En adultos el porcentaje puede ubicarse entre 50 y 65% y en adultos mayores llega a ser menos del 50%. Según el sexo también hay variaciones. En las mujeres en edad adulta es más bajo que en el hombre, lo que se le atribuye a la mayor cantidad de tejido adiposo o mayor cantidad de grasa en su cuerpo. Por esto se afirma que una mujer adulta necesita beber a diario menos agua que un hombre, unos 2.2 litros aproximadamente para ellas y alrededor de unos 3 litros para ellos. Algunos órganos de nuestro cuerpo presentan un contenido de agua variable, pero en un rango no muy amplio. Nuestro cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre entre un 80 y 90%, los pulmones alrededor del 80%, los ojos en un 90 a 95%, la piel contiene entre un 70 y 75%, los músculos entre un 70 y 75%, el corazón, el hígado y los riñones entre el 70 y el 80%. Los huesos contienen un 22% de agua y el tejido graso contiene un 10%. El cabello y los dientes la contienen escasamente. La importancia del agua para nuestro cuerpo y su funcionamiento es innegable. Nuestro organismo no es capaz de sintetizarla en cantidades suficientes ni de almacenarla. De allí que necesitemos ingerirla con mucha conciencia. El agua está presente en los alimentos y la ingerimos a través del sistema digestivo de productos como té, café, jugos de fruta, sopas. También directamente como agua potable. Es liberada de los carbohidratos, las grasas y las proteínas durante su metabolismo y la eliminamos de nuestro cuerpo a través de la orina, los pulmones, piel y heces. La cantidad que necesitamos de agua puede variar según la edad, el sexo, el grado de actividad física y hasta el lugar donde vivimos. Para una hidratación adecuada se aconseja que la sensación de sed guíe las cantidades a ingerir, que se beba a lo largo del día, tanto durante como entre las comidas, y que se beba mucha agua al realizar actividad física, estar en climas cálidos o tener edades avanzadas. También se recomienda que de preferencia ingerir bebidas sin calorías, especialmente agua, o bien que aporten nutrientes beneficiosos como jugos naturales y leche. El agua participa en prácticamente todas las funciones del cuerpo humano, jugando un papel fundamental en el mantenimiento de la salud. Por tanto, los desequilibrios del agua pueden afectar las funciones del cuerpo, pudiendo causar enfermedades e incluso la muerte. Algunas de las funciones que el agua cumple en nuestro organismo son
transportar los nutrientes al interior de las células y ayudar a la vez a eliminar los productos de desperdicio de estas, participar en el metabolismo de los nutrientes de los alimentos, provocar el intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares, lubricar el aparato digestivo, mejorar la función de los riñones, favorecer el tránsito intestinal, amortiguar el roce en las articulaciones, ser termorreguladora, favorecer el gasto calórico, ayudar en la eliminación de toxinas y contribuir al funcionamiento de nuestras capacidades físicas y cognitivas. Para finalizar, tengamos en cuenta esto. El agua es crucial para mantenernos vivos y todo lo que conocemos de ella la hace una de las sustancias más distintivas e importantes de la Tierra. Valorarla y cuidarla es responsabilidad de todos, más aún cuando el problema de contaminación del agua y del ambiente está llegando a niveles críticos, en especial en países de bajos y medianos recursos en donde las grandes o medianas ciudades no cuentan con plantas de tratamiento de agua y donde los ríos contaminados terminan afectando a las poblaciones cercanas y destruyen a su paso los recursos naturales de flora y fauna hasta llegar al océano, convirtiéndose en un problema global. Hasta aquí nuestro relato. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Te regalamos un corazón de agradecimiento y te invitamos a seguir viendo nuestro contenido.